¿Qué tal? Hola a todos, sean bienvenidos. Vamos a comenzar con el siguiente video que tiene como título ¿Qué es la modernidad líquida? Y bueno, el objetivo de la presentación que está por iniciar es conocer los antecedentes de la modernidad líquida. Además buscamos identificar algunas de las características de este concepto y también al mismo tiempo explicar cómo podríamos estar hablando de una modernidad líquida en los ámbitos laborales y también en las relaciones sociales. Dicho lo anterior, entonces es momento de comenzar. Y bueno, tendríamos que comenzar diciendo que el concepto de modernidad líquida es una propuesta del sociólogo polaco Zygmunt Bauman. Y bueno, en este concepto de modernidad líquida se busca mostrar, el autor busca mostrar el cambio en el que las realidades sólidas del pasado se han ido desvaneciendo. Y así entonces la propuesta de este sociólogo es que en los tiempos actuales pues tenemos una especie de modernidad líquida. Cuando hablamos de modernidad líquida es que todo aquello que existía pues ha ido en franco proceso de cambio. Y así entonces la modernidad líquida tiene que ser entendida como el cambio de una modernidad anterior que en el caso de Zygmunt Bauman le pone o se le conoce como la modernidad sólida. Y entonces aquella modernidad sólida se ha ido desvaneciendo para darle paso y cabida a una modernidad líquida. Y bueno, la modernidad sólida podríamos explicarla de la siguiente manera. Es entonces la etapa que dejó atrás lo oxidado y todas estas ideas que proponían que todo era creado por Dios. Estamos hablando, por supuesto, del antiguo régimen, donde entonces autores como Rousseau, Voltaire, entre otros, pues le van a llamar ilustración. Y estamos hablando de principios y mediados del siglo XVIII, principalmente en Europa. La modernidad sólida entonces es esta situación donde se propone que la razón y todo aquello que tenga que ver con el pensamiento objetivo tiene esta solidez para poder dejar atrás aquellos pensamientos, se le puede llamar pensamientos oxidados, donde se proponía que todo giraba en torno a cuestiones religiosas. Y así entonces la modernidad sólida es la etapa, digamos, donde comienza a tener el uso de la razón mayor y especial, digamos, valor, y así entonces la ilustración sería el momento en que inicia la modernidad sólida. La modernidad sólida entonces es el tiempo de las grandes fábricas, donde las personas trabajan en una empresa toda la vida y se casaban también para toda la vida. Y entonces la modernidad sólida es esta forma de ver la vida donde hay grandes tiempos, donde entonces hay esta situación, por ejemplo, de mucha solidez, de todo está fijo y que hay esta cuestión de tranquilidad porque las personas entonces tenían, por ejemplo, la idea de entrar a trabajar a una empresa y prácticamente quedarse trabajando toda la vida en la misma empresa hasta que se jubilaran. O también es la idea, mucha estabilidad, podríamos decirlo, donde existe esta situación de relaciones amorosas para toda la vida. La modernidad sólida entonces son tiempos de estabilidad, son tiempos de tranquilidad, donde entonces las personas pues no se preocupaban mucho por cuestiones relacionadas tal vez a cuestiones laborales o a cuestiones, por ejemplo, de relaciones sentimentales. Había una especie de mayor compromiso ante pues la relación amorosa o ante la empresa a la que se trabajaba. Dicho de otro modo, entonces, en la modernidad sólida se mantuvieron intactas e incuestionables las estructuras sociales, donde los valores más relevantes se asociaban a la estabilidad, a la unión y a la tradición. Y entonces se podría decir que la modernidad sólida es este periodo que hubo entre finales y, bueno, quiero decir, principios del siglo XVIII y, digamos, tiempos actuales, ¿no? En este caso ya del siglo XXI, donde entonces existe esta situación de mayor estabilidad porque la gente sabía, por ejemplo, cuánto tiempo iba a trabajar en la misma empresa. Sabía perfectamente que tenía la posibilidad de mantener su trabajo y que había esta cuestión incluso de estabilidad laboral.
donde entonces la unión y la tradición pues se van a convertir entonces en los valores más importantes y no hay ningún tipo de cuestionamiento, por ejemplo, en cuestiones relacionadas a la riqueza de algunas personas o a la pobreza de otras. Y así entonces se mantuvo intactas estas estructuras sociales y los, digamos, valores más relevantes estaban asociados sobre todo a esta cuestión incluso del orden, de la unión, de la tradición y la estabilidad. Y bueno, ya podríamos hablar incluso ahora un poco de lo que es la modernidad líquida. La modernidad líquida entonces es una categoría sociológica que sirve para definir el estado actual de nuestra sociedad. Bauman la define como una figura de cambio constante y de también mucha transitoriedad. Y así podríamos estar hablando incluso de ámbitos que tienen que ver con la educación o con la economía. Y entonces la modernidad líquida es esta situación de poder entender a las sociedades actuales, donde existe esta situación, por ejemplo, del cambio constante, donde entonces pasamos de una forma de educar, por ejemplo, a otra y después el año que entra otra forma y entonces estamos constantemente cambiando o cuestionando las formas en las que estamos aprendiendo o en las que estamos educando. Incluso también en cuestiones económicas. Esta situación tiene que ver, por supuesto, muchísimo con la cuestión, por ejemplo, de la globalización y la situación del acceso inmediato a conocer información. La modernidad líquida entonces es el estado actual tal vez de las sociedades en las que estamos habitando en este momento, donde entonces aquí el punto clave sería entender que el cambio es constante y que estamos transitando rápidamente de un evento a otro evento y de otro evento a otro evento. Y bueno, para que quede un poco más claro, se utiliza esta metáfora de la liquidez. Hablar de esta modernidad líquida es hablar de esta situación de inconsistencia, que es lo que le sucede a los líquidos, ¿no? Y entonces intenta demostrar esta metáfora de la liquidez, ¿no? De la modernidad líquida, intenta demostrar la inconsistencia de las relaciones humanas en diferentes ámbitos. Podríamos hablar incluso de ámbitos como el afectivo o, por ejemplo, cuestiones relacionadas a lo laboral. Y entonces podríamos hablar incluso de un ejemplo en las redes sociales donde hay una situación de mucha inconsistencia porque podríamos estar conectados y desconectados a nuestras redes sociales en cualquier momento. Si alguien nos manda un mensaje, tenemos incluso la posibilidad de no contestarlo de inmediato. Y entonces esta inconsistencia tiene que ver incluso con la situación relacionada a la forma en que actúa el agua al tener esta inconsistencia, ¿no? De tener esta situación de cambiar de posición o cambiar de estado de un momento a otro. Y entonces las redes sociales es el ejemplo de esta situación de cómo se van volviendo muy inconsistentes las relaciones humanas o también incluso las relaciones laborales. Y entonces las redes sociales funcionan como un ejemplo. La sociedad líquida entonces es aquella que vive en la incertidumbre total, son tiempos actuales, el cambio es constante y genera mucha angustia, donde parece que nada tiene sentido, que el tiempo y la misma sociedad desintegran novedades. Y la sociedad líquida son los tiempos en los que estamos incluso acostumbrados a vivir en la angustia por no saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder, porque hay tantos cambios que no tenemos claro incluso qué situación va a acontecer, por ejemplo, en nuestro trabajo o incluso en nuestras relaciones, digamos, sentimentales, ¿no? Y así entonces pareciera que ninguna novedad tiene sentido, porque pareciera que incluso las novedades pues dejan de serlo rápidamente, porque ahora los tiempos de la sociedad líquida hacen que incluso las novedades pues dejen de tener este peso de novedad y algo que hoy es nuevo, mañana, la semana que entra o dentro de un mes dejará pues de serlo, ¿no? Y entonces ese es el aspecto que podría anunciar la existencia de una sociedad líquida. Y bueno, la idea de lo líquido entonces es porque tiene la cualidad de la fluidez, ya hablamos un poquito de esto, distinta a los elementos sólidos.
¿no? De forma definida y fija, ¿no? Lo que tiene aquí la situación es que la idea de la modernidad líquida anuncia de un tipo de sociedad donde existe esta cuestión de mayor fluidez, donde todo fluye de manera prácticamente constante, ¿no? Y así entonces se tiene una gran diferencia con los elementos sólidos. Estamos hablando de la modernidad sólida porque tiene esta cuestión de ser definitiva y fija, ¿no? Y entonces las cosas líquidas no se van a atar a ninguna forma, porque siempre van a estar cambiando su forma de hacer las cosas o adaptarse. Y es una característica que también podríamos entender, esta capacidad que debemos tener incluso en tiempos actuales de adaptarnos. Y entonces así la fluidez, el agua es libre de fluir por donde quiera, ¿no? Y así entonces las cosas líquidas tienen esta situación de no tener estabilidad y así por eso se ocupa, Bauman ocupa la idea de lo líquido para representar a las sociedades actuales. Y uno de los ámbitos más afectados por la existencia de la modernidad líquida es el ámbito laboral, donde entonces las personas ya no ingresan a un trabajo sabiendo cuándo se van a retirar, sino que eso ya va a depender de otros factores que tienen que ver con las reglas del mercado y hay una total incertidumbre. Los tiempos laborales actualmente consisten en, por ejemplo, firmar contratos de 6 meses cada 6 meses. Y así entonces hay una total incertidumbre de no saber si vas a continuar trabajando para esa misma empresa. Y entonces así las nuevas formas de trabajo, esta modernidad líquida que estamos nosotros viviendo en la actualidad, diría Bauman, hace que las personas entonces tengan esta cuestión de pues perder su trabajo, pero no es por su capacidad, sino que tal vez algún problema o crisis económica hace que las personas pierdan su trabajo y así son las reglas del juego. Ya la gente no, tal vez no está perdiendo el trabajo por ser incapaz de cumplir con su labor, sino más bien por factores que tienen que ver con lo económico o con la cuestión de las reglas de mercado. Y bueno, un empleo entonces ya no es suficiente para crear una carrera profesional. Es necesario en los tiempos actuales experimentar distintas labores en diferentes puestos y también en diferentes compañías y así para poder aprender más y destacarse sobre los demás. Y entonces los empleos ahora pues son, digamos, esta cuestión de que incluso hay personas que tienen que trabajar en 2 o 3 empresas por la inestabilidad o por la gran competencia que hay para poder seguir siendo, digamos, empleado de una empresa. Y entonces los empleos ahora, ya tener un empleo en tiempos de la modernidad líquida no es suficiente porque debes tener pues como tu plan B, ¿no? Tu plan B que te va a servir para salvarte por si pierdes tu empleo A y entonces así la gente entonces va a tener esta posibilidad incluso de saber hacer varias cosas. Y entonces la modernidad líquida nos empuja a adaptarnos a que no nada más, si eres por ejemplo vendedor, pues no nada más te dediques a vender, sino que aprendas incluso a hacer reportes de ventas, como lo vemos en la imagen, ¿no? Entonces, las personas ya que se dedican a las ventas, pues no nada más es la capacidad o habilidad para poder vender, sino que incluso tendrán que desarrollar habilidades, tal vez incluso de presentar resultados a través de imágenes o cuestiones relacionadas a hacerse más indispensables para la empresa. Las relaciones humanas también van a ser afectadas por la existencia de una modernidad líquida, ¿no? Y entonces los roles sociales han cambiado para siempre. Y así entonces, bajo el lema de uniones más libres y sin ataduras, pues existe en esta situación incluso de poca, pues digamos, poca capacidad o poca responsabilidad para mantener una relación sentimental sólida y ahora son relaciones sentimentales líquidas. Y entonces ahora el matrimonio es un riesgo que pocos quieren enfrentar porque prácticamente la gente se casa y al mes, a los 2 meses ya se están divorciando y entonces las relaciones humanas pues ya se vuelven muy individualistas, donde las personas ya no quieren tener esta situación de perder su libertad, de estar atados a poder compartir decisiones y entonces pocas van a atreverse, por ejemplo, a esta situación de formalizar la relación a través de un matrimonio.
Y bueno, la vida líquida es una sucesión de nuevos comienzos con breves, indoloros finales. Indoloros finales. El miedo a profundizar por perder poder de elección ata a las personas, quienes cada día se encuentran más solas. Y la vida líquida es eso, entonces preferimos estar solos que ir, por ejemplo, a un restaurante para ponernos de acuerdo a qué restaurante ir. Y entonces las personas prefieren estar solos para que así ya no tengan la situación de poder perder su poder de elección. Y así entonces la vida líquida hace que las personas pues prefieran tener esta cuestión de sufrir poco a pesar de tener esta situación de estar solos, ¿no? Y así entonces el miedo a profundizar por perder el poder de elección va a hacer que las personas prefieran estar solas. Y bueno, con esto le damos fin a la presentación. Dejamos ahí la dirección líquida de la página que utilizamos para esta exposición. Agradecemos muchísimo su atención y ojalá que nos pudieran hacer el favor de dejar un comentario sobre la existencia del amor líquido. ¿Qué opinan? ¿Ustedes creen que en los tiempos actuales exista el amor líquido? Esperamos con mucha atención sus comentarios. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.